ese ejercicio. Pero ¿por qué se da eso? ¿Por qué la gente piensa así? Por un estímulo. O sea, el mismo sistema provoca ese tipo de estímulo y la gente tiene una actitud, ya sea de aceptación o de rechazo, una actitud de colaboración o una actitud de abstencionismo, de escepticismo, de apatía, ¿verdad?, sobre un sistema político. O sea, son personas muchas veces apáticas, es decir, no creen, no quieren participar, no quieren colaborar, porque del sistema político han recibido un estímulo, ¿verdad?, no tan agradable, y por eso es el efecto, es la respuesta a ese estímulo. Esas son la valoración que tenemos que hacer nosotros en materia de la cultura. De la gripe. De la cultura política, recuerdo. Entonces, vamos a entender ese nivel, ¿verdad?, comprensivo. Muy bien, entonces, por otro lado, vamos a ver el punto. Permítame un segundo. Por otro lado, repito, vamos a trabajar ciertos criterios. Vamos a ver, dándole siempre la continuación. Aquí estamos haciendo un breve repaso, repito. Un breve repaso para ubicarlos otra vez. Bueno, esto también lo discutimos la clase anterior. Por otra parte, aunque las orientaciones de cultura política no sean inmutables, es decir, que están sujetas, o sea, tienen que cambiar, por supuesto, arrojan una acentuada persistencia temporal y sus modificaciones devienen de forma gradual. Un ejemplo que situamos es que el político se gana muchas veces unos calificativos no agradables. Se oye decir en la voz populi, el político corrupto, el político mentiroso, aquel político aprovechado, oportunista. Entonces, eso es una orientación que tiene el sujeto frente a un actor. Pero ese calificativo no es que sea inmutable, pero tiene cierta persistencia temporal en ese político. Es decir, el político se gana ese calificativo y lo carga por cierto tiempo y puede ser modificado esa forma de pensar de la gente en términos graduales, pero para eso el político necesita sacudirse las malas praxis, las malas actitudes, las malas formas de hacer política para volver a reconquistar algún calificativo que ya sea más agradable. Entonces eso, repito, puede lograrse, pero persiste en la historia. O sea, para que un político, digamos, pueda tener ya un temple, una personalidad un tanto más aceptable frente a los ciudadanos, debe trabajar mucho en su aspecto conductual, ¿verdad?, para que la gente pueda creer de nuevo en ese político. Puede ser elementos rescatables en algunos casos. Esta cultura política es muy diferente a la opinión pública, porque la opinión pública, como repito, pues es un contexto coyuntural, es una correlación de vista sobre un punto, y ustedes pues inclusive les ubiqué en qué consiste una correlación y lo poníamos ahí a nivel astronómico, ¿verdad?, cuando hablábamos sobre la dirección en línea que tienen los planetas muchas veces. Recientemente en abril, ¿verdad?, creo que parte de mayo, se esperaba aproximadamente la relación a la Luna, y algunos estudiantes pues ahí muy bien lo hicieron, ¿verdad?, con
algunas investigaciones en el internet de lo que estaba hablando. Entonces, eso, poner en una línea varios actores a favor o en contra de algo, eso se llama correlación. Y la correlación lo podemos nosotros entender como aquello que todo nos es favorable. A veces ustedes dicen, bueno, hoy me salió bien esto, fui a hacer esto, hice este trámite, hice otra cosa, en fin, pudo haber realizado unas 4 o 5 actividades y todo les salió bien, ¿verdad? El día fue bien aprovechado. Eso implicó que hubo una correlación de los compromisos que usted adquirió de manera favorable, o sea, todo lo que usted se propuso le salió perfectamente. Pero muchas veces la correlación puede estar al contrario. Usted puede hacer una serie de actividades y ninguna cosa le salió bien. O sea, la correlación no fue favorable para sus pretensiones. En este caso, la opinión pública en sí es una correlación también de un conjunto de opiniones particulares que estandarizan de manera general un punto de vista. Todos opinan, ¿verdad?, que la economía está bien. Todos opinan que tiene la población acceso al trabajo, todos. Entonces, esos puntos de vista se recogen desde una particularidad y se forma una opinión general. Pero la opinión pública muchas veces no puede caer, ¿verdad?, en una objetividad. Muchas veces puede ser una opinión pública basada en una falsa noticia, por ejemplo. Recordemos las noticias falsas que corren por los medios a nivel internacional. Dicen, no, esta noticia es falsa. No es cierto, aquí hubo una travesura de alguien, ¿verdad? Y lo hizo así, aquello, pero generó una opinión pública. O sea, la opinión pública, lo blanco puede ser negro y lo negro puede ser blanco. Por lo tanto, pues es muy diferente, repito, la opinión pública a lo que es la cultura política, que hay mayor persistencia, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? La diferencia, oigan bien, diferencia entre cultura política y la opinión pública. Ojo ahí, ¿verdad?, con esa reflexión. Muy bien, entonces, las orientaciones y los objetos políticos. Los objetos políticos, ¿qué son los objetos políticos? Son todos los elementos que componen un sistema político. ¿Quiénes son estos elementos? Gobierno, la iglesia, la escuela, la empresa, la familia. O sea, todos los entes que están en el sistema de un país son entes políticos, pero con una diferencia. Una diferencia, pongan atención en esto. La diferencia es que los actores políticos se mueven en ciertos campos de ese sistema. Por ejemplo, la familia. La familia no se mueve propiamente en el Estado, se mueve en una realidad muy diferente, pero eso no le quita de que no sea un ente político. ¿Por qué? Porque está administrando la economía, está administrando la convivencia, dando, digamos, los recursos, en fin. No todo. Sí. Disculpe, que es que yo no le escucho, no sé si es que alguien más tiene prendido el micrófono, pero yo no le escucho lo que me dice, que oye bien entrecortado. Muy bien, vamos a ver. Creo que el compañero Brian Nixon tiene prendido el micrófono. Muy bien, Brian, ahí le pedimos la colaboración, si podemos iniciar el micrófono. Muy bien, si no, pues lo vamos a hacer nosotros por acá. Ok, ya lo hizo Brian. Muy bien, Brian, gracias. Entonces, creo que ahora sí, ¿verdad, Katie? Sí, lo lamento.
Es porque tengo muy mala la señal, entonces me vuelvo a meter y el me vuelve a encender. Lo siento. No hay problema, Brian. Entonces, jóvenes, comentamos que es muy diferente esos tramos, ¿verdad? Y por otro lado, hay que identificar, vamos a ver si se escucha mejor, hay que identificar en sí esos actores o esos elementos del sistema político. Hay que identificarlos en un país, ¿verdad? Ya con nombre o apellido, como decimos comúnmente. Estos actores o elementos del sistema político tienen papeles, ¿verdad? Tienen roles, actuaciones. Cada uno, repito, hace un ejercicio político de acuerdo a su campo. El gobierno tiene un compromiso, la iglesia, por otro lado, la escuela o educación, tienen sus compromisos políticos. Entonces todo eso es parte de la formación de un sistema político y la sociedad, ¿verdad? Los elementos, es decir, la población tiene ciertas orientaciones hacia ese esquema. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos en ese punto. Examinamos de acuerdo a estos componentes los 4 grandes apartados del esquema, ¿verdad? O los atributos de un sistema, ¿verdad? El régimen de comunidad política, los procesos y estructuras de entrada, inputs, o sea, los partidos, elecciones, los procesos y estructuras de salida, o sea, el output, las autoridades, y de los papeles que corresponden al mismo individuo que manifiesta sus actitudes, o sea, sus súbditos o participantes. Algunos objetos pueden corresponder a más de una categoría clasificatoria. Cuando esto sucede, se opta por su cualidad predominante. Bueno, en el fondo, estos 4 grandes apartados, el centro de estos 4 grandes apartados es más que todo el sistema político. En el sistema político, repito, tenemos entrada y tenemos salida, ¿verdad? Ese impulso, que son los partidos, las estructuras de un sistema, pues permiten entrada. ¿Qué es la entrada? La entrada en sí es la demanda de acciones públicas que tiene una sociedad frente a un sistema político. O sea, el sistema político lo que hace es recoger esas demandas de acción pública. No son demandas jurídicas, ¿verdad? En sí, como lo podemos ver nosotros en el derecho, son demandas sociales, es decir, lo que una sociedad requiere para reproducir su vida, para desarrollar en la economía, para desarrollar socialmente. Entonces todo eso la gente de alguna forma se organiza y llega a una estructura del sistema para que recoja esos insumos, y en esa estructura hay decisiones, y las decisiones las toman las autoridades, ¿verdad? Y cuando toman decisiones ya tienen una salida. Esa salida ya son las acciones que corresponden a solucionar un problema que ha presentado una sociedad en la demanda de acción pública. Entonces, a veces podemos encontrar algunos actores que están metidos posiblemente en el gobierno y en la sociedad misma. Entonces, para clasificarlos o para entender mejor su participación, entonces se ubican con la cualidad que sea más predominante en ese actor, ¿verdad? Porque a veces recoge varias formas de actuar, pero una será la más predominante y con esa hay que trabajar un poco ya para caracterizar a ese actor en el sistema político. Entonces, pero en resumen, aquí lo que estamos viendo es un sistema político que tiene entrada, o sea, impulso, que tiene estructura, es decir, autoridades que toman esos insumos, y luego tiene la salida, ¿verdad?, que es el output, para darle correspondencia pues a las soluciones que se presentan en la sociedad.
Aquí tenemos un término que es la cultura política de una manera bien general, y es la distribución de las pautas de orientación hacia los objetos políticos entre los miembros de dicha nación. O sea, la cultura política no es homogénea en un sistema, en una nación, en un pueblo. La cultura política, ¿de qué depende? Depende de esas orientaciones que tiene cada sujeto. O sea, no vamos a encontrar una homogeneidad en la cultura política, como pensar en una homogeneidad de una tradición que tiene un pueblo. Ustedes muy bien lo decían, bueno, la religión es parte de la tradición, pero el denominador común de la religión de un pueblo es que todos creen en un ser superior y que las pautas espirituales, morales, éticas, son prácticamente idénticas, ¿verdad? Son creencias que el pueblo hace propio y que de alguna manera pues todos conciben la misma realidad. Pero en política, en la cultura política no. La cultura política, como esto está sujeto a esa orientación psicológica que tiene el sujeto, entonces a la par podemos tener a alguien que piensa diferente a nosotros, porque él tiene una actitud psicológica frente al sistema, frente al objeto, que puede ser favorable frente a mi actitud psicológica que tengo frente al mismo objeto, y puede ser para mí pues negativo. Entonces, en ese caso, ¿qué implica este concepto? Que hay una distribución de las pautas. Una distribución de las pautas. O sea, ahí podemos tener dentro de la misma comunidad diferentes puntos de vista acerca de un problema nacional, acerca de un actor político, etcétera. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Porque hay una distribución de las pautas. Por eso señalaba hace un momento que esto es muy diferente a la opinión pública. Porque la opinión pública se genera por, imagínense en algunos casos, por un rumor. Alguien levanta un rumor, ¿verdad? Y ese rumor se va propagando en una población de tal manera que hay una tendencia generalizada de ese rumor que lo ve como cierto aquello. Entonces es muy diferente a lo que es cultura política, muy diferente. Luego pasamos a lo que es el contenido de la cultura política. En primer lugar, una cultura política se define por una particular distribución de las orientaciones de la población hacia los diferentes objetos del sistema político. Quiere decir que entre un departamento y otro, o sea, si vamos a hablar de la población de San Miguel, de la población de Morazán, La Unión, Usulután, pueden tener una particular distribución de esas orientaciones hacia los objetos. Pensemos en los partidos. Hay partidos que tienen presencia en ciertos departamentos más que en otros, ¿verdad? San Miguel tiene, digamos, X, Y, Z partidos, tiene más presencia que otros partidos, y así vamos a encontrar, ¿verdad?, en los demás departamentos. ¿Qué implica eso? Implica una distribución de esas orientaciones. ¿De qué depende esa orientación de la población hacia los objetos? De los estímulos que el mismo objeto político provoca en la gente. Entonces, de esa forma, los actores van teniendo presencia. Imagínense a veces en las campañas políticas, en la historia han habido casos que el político quiere visitar cierta comunidad, cierto lugar, y le dicen, mire, aquí no hay espacio para su partido, porque nosotros tenemos preferencia para este partido político, y mejor vayas. ¿Por qué? Porque la población tiene una orientación del objeto a partir de un estímulo, ya sea de aceptación o de rechazo.
Ese es el punto. Ahora, el otro elemento, para denominar las tendencias especiales, modelos y patrones de orientaciones compartidos por grupos particulares de individuos en el seno de la población, se ha acuñado el término de subcultura. Se pueden hallar distintas actitudes y comportamientos asociados a las diferentes características estructurales de los sujetos. En la cultura política hay elementos subculturales, pero estas subculturas son elementos secundarios en la cultura política, hablando de manera general. O sea, en una comunidad, podemos decir, hay una cultura política, pero hay pequeños grupos en la comunidad, pequeños sectores de la comunidad que difieren de alguna manera del planteo general de cultura política que tiene ese pueblo o esa comunidad. Esa subcultura puede verse, mejor dicho, entenderse de ciertas contradicciones del objeto o hacia el objeto. ¿Qué quiere decir? Bueno, que a veces hay puntos de vista encontrados en una posición acerca de un objeto político. Hay unos 2 o 3, ¿verdad?, que dicen, no, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, por esto o aquello sobre este actor político. Esa es parte de la subcultura, pero en última instancia, esos elementos pueden ser subsanados, pueden ser corregidos, pueden ser consensados y tomar después una misma posición acerca del objeto. Lo que en política podría llamarse como negociación o como acuerdos. Entonces ahí vemos esa realidad. Vamos a entender también que en el nivel económico también se dan ciertas contradicciones dentro de los mismos grupos de poder económico. O sea, el gran capital no es una clase económica homogénea. Hay diferencias entre los banqueros y los financieros y los industriales. Y esas diferencias se llaman contradicciones. Pero son contradicciones, repito, domésticas, por decirlo así. Domésticas, son de casa y después, ¿verdad?, tarde o temprano se ponen de acuerdo y ya subsanaron el problema que había en la clase económica de manera general. Eso es como pensar en la familia, en los cónyuges. ¿Habrán contradicciones entre los cónyuges? Sí, hay contradicciones. Posiblemente en la mañana hay cierta contradicción, pero son contradicciones secundarias. ¿Por qué? Porque más tarde las cosas llegan al feliz término, ¿verdad? Si hubo una discusión entre los cónyuges, entre uno de ellos frente al otro, bueno, fue la contradicción ahí, ¿verdad?, de inmediato en la mañana, pero en la tarde posiblemente uno de los cónyuges le lleve un ramo de flores, ¿verdad?, a su parte, digamos, a su complemento, ¿verdad?, matrimonial. Entonces aquí están las flores, ya la contradicción desapareció. Ya todo regresó a la paz. En el ámbito político hay subculturas, hay puntos de vista encontrados, pero son subsanables. Ya pues al final de las cosas, y se toma una posición muchas veces favorable o desfavorable frente al objeto político. Muy bien. En tercer lugar, al revelar la distribución de las orientaciones hacia los objetos políticos, la cultura política brinda la oportunidad de relacionar el nivel individual con las características generales del sistema, siendo considerada como el nexo de unión entre los niveles micro y macro de la política. En una clase compartíamos un ejemplo, ustedes también lo manejaron, del ciudadano típico salvadoreño. ¿Cómo reconocemos a un salvadoreño? Bueno, lo reconocemos por sus valores,
por su práctica, por su forma de ser, cómo piensa, cómo actúa. Pero todo eso nos lleva a relacionar el nivel micro de este sujeto frente al sistema y el sistema frente al sujeto. O sea, cuando decimos que el salvadoreño es un buen trabajador, eso es lo que se decía antes, no sé ahora. Entonces se implicó que había un nexo entre el sistema económico y el sujeto frente al sistema económico, y el salvadoreño se ganó la fama de que era un buen trabajador, aquí y en cualquier parte del mundo. Ahora, repito, esos valores habría que revisarlos, porque muchas cosas han cambiado. El ciudadano está entretenido en tantas cosas, ya no hay tiempo para sí, ¿verdad? Para la familia muchas veces. Hay más tiempo para las redes, y ustedes van a ver tecleando a medio mundo por todos lados. Entonces vemos grandes diferencias. Pero, volviendo al caso, el salvadoreño en sí es el reflejo del sistema, y el sistema es reflejado en el sujeto. O sea, hay una corresponsabilidad. Y, dicho de otra manera, somos como el referente del sistema, como la imagen o la semblanza del sistema político nacional. Por lo tanto, esto está relacionado también con el estímulo-respuesta. No esperemos otra cosa, ¿verdad?, que un reflejo del sistema en nosotros, y nosotros reflejamos también el sistema donde estemos. Cuando en el exterior se dice, no, este es salvadoreño, esta persona salvadoreña se le conoce por esto y lo otro, esta persona es salvadoreña porque quiere entrar al mismo tiempo que todos, ¿verdad?, al autobús, y quien se sube más primero es el que tiene la ventaja. Pero en otro país no, le dicen, mire, usted tiene que ser ordenado, ubíquese, haga cola para abordar el autobús. Aquí la basura no se tira en cualquier lugar, hay un depósito, ahí está el depósito, ahí ubique la basura. Son micro, macros. Puede ser también lo contrario. No, este es un salvadoreño porque respeta las cosas ajenas. También, ¿verdad? Entonces tenemos ahí tantos elementos que encontramos en esa distribución de las orientaciones hacia los objetos políticos. En resumen, somos, ¿verdad?, a nivel individual como micro y macro de la política, somos el reflejo de toda esa estructura del sistema político. Este es un proceso, si lo llevamos a cabo en términos de transformaciones, tenemos que reflejar un sistema que va cambiando, como también nosotros tenemos que actuar diferentes para que el sistema también cambie. Porque no solamente el sistema que debe de incidir en nosotros, sino también nosotros que debemos de incidir en el sistema. Esto posiblemente en cuestiones de derechos, de obligaciones, de garantías. Imagínense a alguien que, conocedor de la norma, por ejemplo, y le están violentando un derecho. ¿Qué debe reflejar ese ciudadano? Decirle, mire, usted me está violentando un derecho que me corresponde. Por favor, ¿verdad?, corrijamos esto. ¿Qué hacemos con esa actitud? Con esa relación micro frente a lo macro. Bueno, incidimos para que eso macro también cambie a partir de nuestra actitud.
En el caso de alguien que nos está mintiendo, muchas veces estamos conscientes que nos están mintiendo, pero así dejamos las cosas. Sí, me está mintiendo, pero él cree que, ¿verdad?, que me está diciendo, que me está convenciendo. No le voy a decir nada. No, hay que a veces, ¿verdad?, corregir esas actitudes. No, disculpe, usted está mintiendo sobre esto. No es así, no es cierto. Eso es falso. Con criterios de verdad, de objetividad o de relatividad. Entonces, en último aspecto, lo que quiero decir es que nosotros reflejamos el sistema como también el sistema nos refleja a nosotros. Hay sociedades que tienen buenos calificativos, hay estados en América Latina que tienen buenos calificativos, pero también tienen malos calificativos de las praxis de las sociedades. Pasemos ahora a la socialización política. La socialización política, que es el nuevo tema, ¿verdad?, que está muy vinculante a la cultura. Pero si hay alguna pregunta hasta el momento, algún aporte, comentario, José Luis, adelante, buenos días. Sí, buenos días, licenciado. Nada más quería que me ampliara un poquito la diferencia entre opinión pública y la opinión política. Política. Sí, sí. La cultura política y la opinión pública. Sí, interesante los dos conceptos, tanto la opinión pública y la cultura política. En el caso de la opinión pública, es una opinión generalizada, estandarizada, única, por decirlo así, que está compuesta esa opinión pública por un conjunto de opiniones particulares. Entonces, si usted, digamos, dice, bueno, voy a generar opinión pública sobre esto que pienso, dice José Luis. José Luis inventa algo. Estamos haciendo un ejercicio, José Luis. Sí. Nada más como ejemplo. Sí. Se inventa algo, José Luis, y se lo comunica a otro. El otro, ¿verdad?, se lo dice al siguiente. De tal manera que se va formando, ¿verdad?, una cantidad de opiniones particulares que después cobra una fuerza esa opinión que se vuelve general. Se vuelve general. Pero la opinión pública rápido se puede caer, ¿verdad? Es decir, puede desaparecer. Si ustedes ven así, ¿verdad?, en los medios de comunicación, generan opinión pública los medios a partir de las noticias. Pero esa opinión pública ya después pierde fuerza y nace otra información con opinión pública que cobra pues un relieve en la sociedad, y ya la opinión que se había formado hace tanto tiempo ya ni se escucha, ¿verdad? Ya no tiene pues el recordatorio. Entonces la opinión pública, repito, puede activarse, puede durar unos cuantos días, pero ya después va perdiendo fuerza. Revisen ustedes algunos ejemplos informativos de la realidad nacional y ya hay casos que ya casi no se recuerdan, ¿verdad? O que ahí están, pero ya perdieron un valor primario y ahora están ahí en la parte complementaria de opiniones. ¿Me explico? Es decir, hay casos que trascendentes en el país que generaron opinión pública, pero que ya no tienen fuerza por el momento. Ahí están, por supuesto, pero ya no tienen fuerza como el primer día, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces la opinión pública pues tiene una presencia, pero es una presencia coyuntural, ¿verdad? Luego va perdiendo fuerza. Algunos dicen, ¿verdad?, en ese mundo de la vida, eso es una cortina de humo. No sé si ustedes han escuchado ese término, es cortina de humo. Cortina de humo significa pues generar una opinión pública para tapar otro tipo de realidad.
que muchas veces puede estar en la sociedad, pero se genera una opinión pública para desvincular otro elemento quizás más objetivo, ¿verdad?, que enfrenta la sociedad de manera general. Entonces la opinión pública en sí son opiniones estandarizadas, particulares, que tienen una misma posición. Los medios, por ejemplo, juegan mucho en esto, en la opinión pública, tanto a favor como en contra a veces de los objetos políticos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, el caso del término dictadura. El término dictadura generó opinión pública, pero ya llevando al plano teórico, al plano doctrinal, es decir, no cabe la palabra dictadura en el sistema político, en el sistema nacional. Es decir, hablando de una teoría clásica de lo que es en sí una dictadura. Ahora, podrán haber problemas, ¿verdad?, en el Estado, en los órganos del Estado, pero desde que se fundamenta, digamos, un proceso electoral, se elige a un funcionario, ahí hay un proceso democrático. En la dictadura no hay proceso democrático. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso, de alguna manera, alguien lo dijo, ¿verdad? Y por ahí fue generando opinión, ¿verdad? Y eso es lo que podemos referenciar, ¿verdad?, en un análisis de esto. Ahora, la cultura política es más duradera, es más persistente, pero no quiere decir que no se transforma, ¿verdad? Sí, se transforma, pero de una manera gradual. Muchas veces el valor que tenemos sobre los objetos, o sea, sacudirse un calificativo en términos de rechazo o de aceptación en un sistema político se logra, pero es más persistente, ¿verdad? En el caso, a veces los políticos reciben ciertos calificativos, ¿verdad?, que se enredan inclusive en su mismo lenguaje algunos, y tienen esa persistencia, ¿verdad?, poblacional. La gente recuerda, miren, este político se expresaba de esta manera, o este político se enredaba en su discurso, ¿verdad? Hay políticos que meten el pie, ¿verdad?, cuando ya se les termina el guión de lo que van a decir. En el caso, pues, de los Estados Unidos, el presidente Biden ha metido el pie muchas veces cuando ya se les terminó el guión. Entonces hay cosas que ha dicho y después está yendo a la Casa Blanca, que no es así la situación, ¿no? Entonces, pero son cuestiones, ¿verdad?, de discurso, pero en todo caso la cultura política es más persistente, se mantiene, ¿verdad?, esos criterios, con la gran diferencia en la opinión pública. La opinión pública es más transitoria, la cultura política es más persistente sobre la actitud que puede existir sobre un objeto. O sea, hay políticos que participan, nunca ganan una elección, están insistiendo, ¿verdad?, en un proceso, en el siguiente, a veces hasta 3 o 4 veces participan y no ganan. Ese político, así en el mundo general, le llaman político quemado, ¿verdad?, un político que se quemó. Que ya no intente otra vez porque la población no va a votar por él. Entonces eso es parte de la cultura, ¿verdad?, que es más gradual, más persistente. A veces, bueno, participó en un evento, no ganó, bueno, que se espere unos 2 o 3 periodos más, ¿verdad?, y que intente otra vez para ver si esa persistencia de rechazo de ese político ha cambiado. ¿De acuerdo, José Luis? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Yulisa, buenos días. Hola, buenos días, Lick. Yo tenía una pregunta. ¿A qué específicamente se refiere cuando hablamos de lo que son los estándares políticos? Porque, bueno, yo he escuchado en algunos
programas, ¿verdad? De debates que hablan así temas relacionados siempre con la política y a veces dicen, esto está cumpliendo con los estándares políticos o ya sea lo contrario, que no, a veces no está cumpliendo. Entonces, mi duda es que, ¿qué significa específicamente los estándares políticos? Sí, gracias, Yorisa. Bueno, los estándares políticos en una sociedad, si los vamos a enfocar desde lo jurídico, el derecho es político. El derecho es político porque es una producción desde los consensos previos para formar una ley. Entonces, en el derecho hay alcances de la norma. En el caso particular de un Estado, es la Constitución la que determina los estándares políticos que tiene cada órgano del Estado. Por ejemplo, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, tienen un mandato constitucional. Está identificado en la Constitución sobre sus atribuciones, las competencias que tienen, los límites, y eso le da una capacidad y un estándar. Es decir, el estándar es visto de esta manera como el grado, ¿verdad?, que tiene cada órgano para cumplir ese mandato constitucional. Entonces, cuando un funcionario dice, bueno, yo estoy aquí aplicando lo que me dice la ley orgánica de esta institución, lo que me responsabiliza con este cargo. Entonces, cuando el funcionario está haciendo un ejercicio de su trabajo vinculado, ¿verdad?, o conectado a la norma que le faculta, entonces está cumpliendo con el estándar institucional, con la visión o la misión de esa institución, y ahí pues todas las decisiones están enmarcadas en ese conjunto de competencias. Entonces ese es el estándar, ¿verdad?, político. Vaya, el estándar, imagínense que nosotros, digamos, como estudiantes, como profesor, les digo, bueno, tenemos la clase, ¿verdad?, de 10 a 12, pero de repente, ¿verdad?, sin decirles a ustedes, y ustedes esperando la clase, yo les digo, no, la clase va a ser a las 3 de la tarde. Bueno, entonces estoy cumpliendo con el estándar que oficialmente me dice digamos, en este caso, la jornalización, la planificación, el calendario. No estoy cumpliendo con ese estándar. Estoy haciendo lo que me da, digamos, el interés, ¿verdad?, personal. Entonces, cumplir el estándar es sujetarse al mandato o a la naturaleza que tiene ese órgano. Puede ser el ejecutivo, el legislativo, judicial, el estándar que tiene la iglesia, el estándar que tiene el sistema educativo. Por ejemplo, la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es en sí un derecho, es una garantía también, podríamos decir así, que tiene, o digamos, la materia. Entonces, la libertad de cátedra significa que el maestro puede tomar a bien una actividad que esté vinculada al programa, a los objetivos, a los temas. Entonces, el profesor dice, bueno, yo considero que esta actividad puede contribuir a los propósitos de los objetivos del programa o a los propósitos de la carrera. Entonces el docente tiene esa libertad de cátedra. Pero la libertad de cátedra no es decirle al estudiante, mire, usted va a hacer un examen allá, ¿verdad?, por otro lugar.
Eso no es libertad de cátedra. Eso es algo arbitrario. Entonces hay que entender que en ese caso no se está cumpliendo con un estándar educativo, sino que se está cumpliendo con una situación meramente personal. Entonces, los estándares en sí es el nivel máximo, ¿verdad? Es donde todo ejercicio político, en este caso, debe de llegar. Es decir, estamos cumpliendo con el estándar. Estamos cumpliendo con el criterio que me faculta la norma, la ley, el criterio que estamos resolviendo. Por ejemplo, la familia también tiene estándares, capacidades, funciones, y donde todos estamos ahí interactuando. Por ejemplo, en una familia pueden haber conflictos, pueden haber diferencias, pero el estándar último es que exista la tolerancia, que exista, digamos, la convivencia. Alguien decía, la tolerancia es un momento de enojo, donde se evita un momento de arrepentimiento. O sea, cuando no somos tolerantes es que no dominamos, ¿verdad?, la dificultad que estamos enfrentando en ese momento. Y después nos estamos arrepintiendo de lo que hemos hecho. Eso implica entonces trabajar mucho en los estándares, ¿verdad?, porque es más beneficioso la convivencia, ¿verdad?, el nivel de armonía en una sociedad, pero cumpliendo con los estándares. Los estándares muchas veces pueden ser también obligaciones. No podemos hacer caso omiso de las obligaciones, de los deberes. Entonces, todo eso son parte también de los estándares. Entonces, los políticos, los funcionarios muchas veces no cumplen con esas pretensiones, sino que cumplen con lo que ellos perciben y están desenfocados. Están desenfocados, o sea, no tienen el foco donde debería estar. Ese es el punto, digamos, de reflexión que podríamos decirle a Melissa. Muy bien. Espero que haya quedado comprensible su pregunta. Sí, gracias, Lick. Muy bien, a la orden. Bueno, entonces aquí tenemos la socialización política. Y vamos a decir que la socialización política es el conjunto de los procesos de interiorización de la realidad, de identificación con los roles atribuidos a cada persona en la estructura social y de transmisión de la cultura de una generación a otra. La sociedad ha de asegurarse la continuidad generacional y prevenir los cambios bruscos con el pasado que podrían hacer peligrar el funcionamiento estable de las instituciones. Por lo tanto, la socialización política es un ingrediente de la misma cultura, pero ¿en qué consiste? En esos procesos de interiorización de la realidad, de la identificación con los roles atribuidos a cada persona en esa estructura social. Es decir, nosotros estamos socializados políticamente mediante un proceso de costumbres, de creencias, las hacemos nuestras. Esas prácticas históricas presentes, las hacemos nuestras y estamos socializados políticamente. Eso implica pues que tenemos elementos participantes de esa socialización política. El gobierno, el Estado, la iglesia, la familia, la escuela, son agentes de socialización política. Entonces nosotros interiorizamos esa realidad y muchas veces damos paso hacia las nuevas generaciones. Claro, pues podríamos a veces socializar políticamente cosas que no son correctas y eso no beneficia a una sociedad, sino que al contrario puede perjudicarle. Por lo tanto, vamos a decir
que esa socialización política es la transmisión de la cultura de una generación a otra. Esto viene pues en las partes religiosas, en la parte política. Dicen mis padres, mis abuelos, mis antepasados tenían esta costumbre religiosa o política, entonces yo creo en esa forma de pensar de mi familia anterior, en ese árbol genealógico. Por lo tanto, estamos socializados políticamente. Esto, por supuesto, también puede implicar aspectos negativos en esa socialización política. En el caso del machismo, por ejemplo. El machismo en América Latina es muy acentuado. Ahora, con la diversidad de leyes a favor de la mujer, entonces la mujer tiene niveles de igualdad en su participación en el sistema. Aún así, hay problemas todavía, inclusive en materia salarial, en materia de oportunidad de empleo, en materia de cargos públicos, y que tienen una buena cantidad, digamos, en una sociedad, en un pueblo. Muchas veces hay más mujeres que hombres, pero las oportunidades en la historia pues la han tenido más los hombres que las mujeres. Entonces es parte de una socialización que ha sido negativa y que han sido prácticas, ¿verdad?, históricas. Entonces vemos que cuántas mujeres ocupan cargos públicos, cuántas mujeres tienen la presidencia, digamos, ministerios. Eso es parte siempre, ¿verdad? De alguna manera, cuando estos se van superando estas brechas, pues los vamos acercando más a la igualdad y se va recambiando esa transmisión de socialización política. Es decir, hay que tomar en cuenta que la mujer, por ejemplo, frente al hombre y el hombre frente a la mujer, son dos personas, ¿verdad?, con iguales derechos, obligaciones, oportunidades. Si no, revisen ustedes el código de familia, qué se opina, ¿verdad?, tanto el hombre como de la mujer. Deben de tener una integración en todas las funciones. Pero en América Latina, repito, hemos tenido ese problema histórico de machismo. Un machismo que tiene diferentes cualidades o manifestaciones. Entonces eso hace peligrar, ¿verdad?, el funcionamiento estable de las instituciones o de la familia. Vamos a entender entonces, en resumen, que la socialización política es interiorizar la realidad con esos roles que tiene la persona y que se transmiten de una generación a otra. O sea, es un proceso. Y por lo tanto, para que una sociedad también cambie, debe de resocializarse políticamente. Es decir, debe de recambiar viejas prácticas de socialización política y tener otra oportunidad, ¿verdad?, de transformación. Imagínense que el criterio que tenían los que practicaban política antes. Bueno, ¿por qué quieres ser político? ¿Por qué te gusta la política? El denominador común, así en historia, no solamente el sabor, sino que en el continente, es que era una oportunidad para generar una riqueza personal. ¿Por qué quieres ser político? Bueno, porque necesito mejorar mis condiciones de vida. Vulgarmente dicen, ¿verdad?, este quiere un huesito en política. Pero que el huesito tenga carne, dicen algunos. ¿Por qué? Porque hay una socialización política
creyendo que esa oportunidad le permitiría generar algunos privilegios y beneficios, ¿verdad?, económicos. Entonces, esta socialización política quiere decir vivir de la política. Vivir de la política. Pero la nueva concepción, la nueva repolitización es que se debe vivir para la política. Vivir para la política significa vivir para resolver los problemas de la sociedad. ¿Que va a ganar o no va a ganar el político un salario? Pues realmente tiene mérito para ganar un salario por un trabajo, ¿de acuerdo? Pero hay sociedades como Suiza, ¿verdad?, que la burocracia política es bien pequeña. Serán quizás algunos 400 políticos que componen una estructura de ejercicio de gobierno, pero algunos, no todos tienen salario, ¿verdad? Otros sí los tienen. Pero el que tiene salario es porque está metido completamente, ¿verdad?, al tiempo completo. Está a tiempo completo en el ejercicio de la política estatal. Mientras que otros a medio tiempo. Entonces esos políticos no tienen salario, es decir, ellos cumplen la función de diputado, de un parlamentario, cumplen la función como debe de ser, pero no tienen necesidad de un salario por parte del Estado porque tienen su empleo, tienen su trabajo, tienen su empresa, tienen todas las ventajas. Entonces la burocracia política es menor. En América Latina es diferente, la burocracia política es numerosa. Muchas veces la burocracia estatal anda por 5,000, 6,000 a más personas, ¿verdad?, que el Estado la está nutriendo, digamos, con salario. Pero en estas sociedades, repito, es pequeña la burocracia política. No tiene necesidad, digamos, de estar dependiendo de un salario, sino que el mismo desarrollo económico les permite una solvencia y cumplen con un mandato constitucional. Entonces viven para la política, no viven de la política. Entonces algunos dicen, ¿y qué carrera tienes? Soy político. Realmente que ser político no es carrera. Esa es una invención. Ser politólogo es otra cosa. Politólogo es el que estudia ciencias políticas, ¿verdad? El que saca un diploma o un título en ciencias políticas es un politólogo. Ese es el punto, ¿verdad? Por lo tanto, la realidad en América Latina es que los políticos, en esa socialización histórica, es que vivían de la política. Y eso, por supuesto, dentro de las valoraciones salariales, ningún político debe de enriquecerse. Por eso en algunos países piden el finiquito de entrada y finiquito de salida del político. Es decir, con cuánto ingresa a ser político, a ocupar un cargo público, cuál es su patrimonio, cuál es su cantidad, digamos, personal que tiene y con cuánto va a salir, a partir de lo que va a ganar normalmente un Estado. Entonces de ahí, cuando se hace un finiquito al final, en algunos países en América Latina ese político sale con una exorbitante cantidad de dinero. Bueno, ¿y de dónde agarró ese dinero? Si el salario es de esto. Esas son las realidades en América Latina, o sea, que son prácticas que se han hecho, ¿verdad?, en muchos países. Eso se le llama corrupción. Corrupción. O sea, se ha socializado políticamente eso. Pero observo, se puede recambiar, se puede recrear, se puede repensar, se puede transformar la socialización política en función de
un desarrollo auténtico de un país. Y como mencionamos, ¿verdad?, que lo jurídico alcanza lo político. El político no es absoluto. El político debe estar sujeto al orden jurídico para que las cosas funcionen bien. Y como mencionaba la compañera sobre los estándares, ¿verdad?, el estándar, en este caso, es la medición que hace la ley para cumplir, ¿verdad?, el funcionario con ese cargo. Esa es la... Ahora, si la política ya no da riqueza, entonces ahí se va a valorar, ¿verdad?, el tipo de políticos que tenemos, ¿verdad?, o que pueden existir en un lugar. O sea, ¿quién va a querer ser político si la antigua socialización decía que era para irse de rico? No, ser político en un nuevo tiempo, en una transformación, es servir a la comunidad, agarrando esa naturaleza de la política que es resolver los problemas de la comunidad. Y por supuesto, dentro de los estándares, ¿verdad?, salariales, ese político tendrá un derecho, ¿verdad?, de un pago, de un salario que la ley le establece. Porque lo importante es que se trabaje. Para eso son los cargos, para trabajarlos y cumplir. Eso es un estándar, cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer dentro de esta nueva resocialización política? Bueno, hay que sacudirse todo ese tipo de hábitos, ¿verdad?, inadecuados, y hay que revestirse de nuevos hábitos, haciendo lo que dice la norma. Y si se hace lo que dice la norma, hay cero problemas en la administración pública de un país. Muy bien. La socialización no funciona como un simple mecanismo de reproducción de lo existente, sino que representa un instrumento importante de reorganización y reinterpretación de la información recibida. Efectivamente, no se puede entender como la simple aceptación de actitudes y de comportamientos pautados. Bueno, esto nos lleva a una reflexión. Vamos a recibir todo lo que nos venga de un sistema, de los entes políticos. No tenemos que interpretarlos o reinterpretarlos. Es decir, no podemos caer en una simple aceptación de actitudes. Porque lo dijo el gobierno, porque lo dijo la iglesia, porque lo dice la escuela, porque lo dice la familia, lo dijo el profesor. Lo voy a creer, lo voy a aceptar de una manera dogmática. No, hay que reinterpretar la información recibida. Y reinterpretarla significa acercarla a la objetividad, acercarme a la verdad para ver qué tan productivo es esa información, es ese instrumento. ¿Puedo reproducir esta socialización política o no puedo reproducirla? Bueno, va a depender de la reinterpretación y de esa información que recibo para ver si vale la pena cumplirlo o refutarlo. Entonces, la gran dificultad que nosotros tenemos en el mundo es que aceptamos lo que oímos. O sea, renunciamos a nuestros propios criterios y creemos el criterio general. Y prácticamente estamos cayendo en una negación particular desde nuestras propias prácticas, desde nuestros sentidos. O sea, creemos lo que la gente dice y no lo que yo creo. Entonces, ahí tenemos un problema de comportamientos pautados. Tenemos que reinterpretar, porque somos llamados a ser reflexivos, a preguntar, a deliberar, a decir sí o no y a justificar por qué.
ese es el trabajo de una socialización, porque lo dijo fulano, lo voy a creer. Miren, en el caso, por ejemplo, de las investigaciones académicas, en las investigaciones académicas, hacen las entrevistas a X, Y funcionario, y a veces se comete el error de decir, bueno, aquí cumplo la hipótesis XY, ¿verdad? Porque me lo dijo fulano de tal, que es funcionario, tiene este cargo y todo eso. Miren, eso que me dice el entrevistado, ¿lo voy a creer ciegamente? No, no lo voy a creer ciegamente. Lo voy a interpretar, lo voy a reinterpretar, lo voy a someter a un proceso científico que elaboré con ciertos conceptos, que elaboré con ciertas categorías para ver si ese funcionario que me está dando una entrevista está cercano al modelo científico o al modelo conceptual que he elaborado sobre mi tema. Pero algunos, erróneamente, inclusive los egresados, dicen, bueno, esto me lo dijo fulano, entonces aquí compruebo la tesis, ¿verdad? Compruebo la hipótesis. Eso no es así. Lo puede decir fulano, ¿verdad? Renombrado. Pero yo tengo criterios científicos y decir, esto es correcto porque está estandarizado con este concepto, está vinculado con esta categoría. Tiene razón. Pero también puede decir, no tiene razón, ¿verdad? Porque no se acerca a mi planteo conceptual o categorial o al modelo científico que he elaborado. Entonces no es aceptando las cosas así, solo por así, no, hay que reinterpretarlas. De eso se trata también la socialización política. Bueno, porque lo dijo este periódico, lo voy a creer. Porque es un periódico XY, ¿verdad? No, tengo que revisar, tengo que confrontar varias opiniones, varios puntos, varias reflexiones, para tener un criterio de verdad y tener un criterio, o tener la certeza, mejor dicho, la certeza. Certeza es no solamente la verdad, sino que certeza sobre la falsedad. ¿Es cierto esto o es falso esto? Ahí tengo una certeza. O sea, certeza no solamente me vincula a la verdad, sino que también la falsedad. Tengo certeza de que esto es falso o que esto es verdadero. Por lo tanto, repito, en el mundo, ¿verdad?, político, en la socialización política, ustedes van a escuchar tantos puntos de vista, pero van a reinterpretar esos puntos y van a decir, bueno, es cierto o no es cierto por esto y esto, ¿verdad?, o aquello. Entonces no podemos aceptar la información de una manera simple, porque entonces, como dice el pueblo, nos pueden dar a tol con el dedo. Lo aceptamos y como, ¿verdad? Eso es así. A veces nos están mintiendo y sabemos que nos están mintiendo, no decimos nada. Bueno, por otro lado dice que es un proceso de construcción de la identidad del individuo. Bajo esta perspectiva destaca en primer lugar la apropiación por parte del sujeto de los valores, normas y conocimientos de sus grupos sociales. Y en segundo lugar, la reubicación personal activa de estas referencias y conocimientos. Vamos a ver si alguien quiere opinar sobre ese referente, si alguien tiene alguna idea. Vamos a ver. Es un proceso de construcción de la identidad del individuo. Bajo esta perspectiva, destaca en primer lugar la apropiación por parte del sujeto de los valores, normas y conocimientos de sus grupos sociales. Y en segundo lugar, la reubicación personal activa de estas referencias y conocimientos. Hay un punto importante en esto, y es que nosotros cuando estamos frente a una persona
más o menos le vemos el perfil, se llama perfil. Lo que nos puede aproximar a su identidad. Entonces algunos, ¿verdad? Con solo pegarles una mirada, sabemos qué perfil puede tener, ¿verdad? Sabemos si ese político es correcto o si ese político es mentiroso. Eso es producto de que tenemos en cuenta la apropiación que ha hecho ese sujeto del mundo político y de qué valores y normas tiene. Hay políticos que a simple vista los vemos que son políticos, ¿verdad?, que dejan mucho que desear y que se les nota, ¿verdad? Se les nota en todo. Entonces ahí hay una identidad del sujeto, lo que ha interiorizado, ¿verdad?, en su personalidad, de los valores, de las normas, ¿verdad?, que tiene cierto sector. Y entonces ese sector que está promediando esas normas está reubicándose en ese sujeto. O sea, si tenemos una noción del objeto político, cómo actúa ese objeto político, también se va a reflejar en la personalidad del sujeto que ha sido el acopio de esos valores de ese objeto y que es una recreación prácticamente de ese objeto político que está en el sistema. Entonces hay partidos, por ejemplo en la historia nacional, algunos ya no existen, que son históricos no por tener buenas normas o valores importantes, sino que han dejado una historia negativa, ¿verdad?, a nivel del sistema político. Por lo tanto, ese objeto recreó esos valores en los practicantes, en los políticos, en los funcionarios, y ese funcionario pues es una imagen de ese objeto. Por lo tanto, en eso consiste esta reubicación personal activa de estas referencias y conocimiento de esos grupos. Como decimos en esa vox populi, ¿verdad? Al pájaro se le conoce por sus plumas, o al revés, ¿verdad?, por sus plumas se le conoce a ese pájaro. Entonces, cuando tenemos ya la noción de un objeto político, ¿cuál ha sido el comportamiento que podemos pensar de un practicante de ese objeto? A eso se refiere este caso, ¿verdad?, de la construcción de identidades del individuo. Imagínense, en México, en cierto lugar, en un pueblo, hace algunos años, participaba un político y estaba frente al pueblo. Creo que era una candidatura de una alcaldía de esos lugares ahí. Y le dijo al político que él había robado. He robado, le dijo el político, pero no he robado mucho, he robado poquito. Y la población bien contenta por eso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué referencia podía haber de ese partido que representaba a ese político en su personalidad? Bueno, ¿qué se espera de un político que diga, ¿verdad?, que ha robado, pero que ha robado poquito, como ese político en México? Entonces, hay una identidad de él frente a un objeto que lo avala. Por último, tenemos la socialización, es a la vez mecanismo de continuidad y de cambio para el sistema, mecanismo de desarrollo y formación del yo social para el individuo. El yo social es el yo colectivo.
Y tenemos el yo personal, ¿verdad?, que son términos en psicología. Entonces, muchas veces el yo personal va tras la búsqueda del yo social. ¿Por qué? Porque hay de alguna manera algún grado de inferioridad de ese yo individual. Y por lo tanto va buscando el yo social. Ejemplo, la política en historia es una política que da privilegios, da placeres, da poder, da arrogancia, da dominación, así, ¿verdad? En la versión clásica. Entonces una persona dice, yo me siento tranquilo en mi realidad personal porque quiero poder. O sea, está carente de poder, está carente de reconocimiento social, está carente de, digamos, de ciertas ventajas que él quisiera tener. Entonces se va al yo social. Y el yo social, en ese sentido, es el yo colectivo, donde está apareciendo con otras personas de rango económico más fuerte, de rango social más fuerte. Entonces él se siente bien en ese círculo, porque se ha metido a un yo social como una especie de compensación, porque tiene un yo individual inferior. Entonces vamos a observar en el mundo de la socialización que hay gente que no se siente tranquila con su propio criterio, con su propio desarrollo personal, sino que van buscando el yo social como una compensación para sentirse que valen, que tienen un valor, ¿verdad?, en la sociedad. Entonces el yo social viene siendo como una especie de salvavidas a ese yo individual. En algunos casos sí se da, en otros casos no es necesario. El yo social siempre es importante, pero no viéndolo desde esa perspectiva. Cada quien es cada quien. En cierta ocasión, por ejemplo, había una competencia del Premio Nobel de Literatura. Estaba compitiendo David Escobar Galindo con un europeo. Y le preguntaron a David Escobar Galindo, ¿y usted qué piensa?, le dijo del otro participante, que era un escritor europeo de renombre. Y les dice Escobar Galindo, bueno, fulano es fulano, yo soy David Escobar Galindo, cada quien es cada quien. O sea, él podrá tener sus propias virtudes, pero yo tengo las mías. Entonces, esa es una posición muy correcta. Es decir, pues que en el mundo de la vida cada quien tiene su propio proyecto personal, social, y sobre eso debe de luchar. En la perspectiva entonces de la socialización política, es un mecanismo de continuidad y de cambio para el sistema y mecanismo de desarrollo. O sea, debe de conducirnos no en el esquema que mencionaba de un yo, ¿verdad?, inferior, sino de un yo social que permite en el individuo tener, digamos, una posición de desarrollo sin menoscabar su desarrollo personal. Porque muchas veces sucede un problema, y es que se descuida, mejor dicho, de su desarrollo personal y le dan importancia al desarrollo social. Hay gente que, digamos, que anda en política, pierde la familia, porque solo en el partido pasa, pierde la economía, porque con tanto que prometió se endeudó y tuvo que regalarle a la gente. Entonces, ese es otro problema, ¿verdad?, que muchos políticos han quedado en la quiebra económica debido pues con la pretensión de ganar y con esa vieja socialización política de que cuando llega al poder va a tener que recompensarse de todo eso. Esa es una mala praxis, ¿verdad?, porque se debe vivir para la política y no vivir de la política. Bueno, jóvenes, nos quedaríamos hasta en esta parte de la discusión. Nos vamos a ver en la siguiente clase. Solamente quiero descargar de nuevo la asistencia.
Muy bien, entonces les deseo una feliz tarde. Nos vemos en la siguiente clase. Feliz tarde, licenciado. Feliz tardes.